Cuando hablamos de Elon Musk, casi siempre la conversación se reduce a cifras: 100, 200, 300 mil millones de dólares, la persona más rica del mundo, alguien que puede perder decenas de miles de millones en una sola semana y seguir en el primer puesto. Pero si nos detenemos en esas cifras, no entendemos nada, porque el dinero, en la historia de Musk, no es ni la causa ni el objetivo. Es un efecto secundario. Este video no trata de cuánto dinero tiene, ni siquiera de cómo lo ganó en el sentido clásico. Este video trata de un mecanismo, de cómo una sola persona logró construir un sistema en el que la riqueza no aparece como resultado de un negocio exitoso, sino como consecuencia del control sobre las expectativas, la tecnología y el futuro. La mayoría de los multimillonarios se hacen ricos siguiendo una lógica clara. Crean un producto, lo venden, escalan y fijan beneficios. Con Musk ocurre lo contrario. Casi nunca fija beneficios en forma de efectivo, no vive de dividendos, no extrae liquidez. Su riqueza es valoración, fe del mercado y suposiciones sobre lo que vendrá después. Es decir, su riqueza no existe en el presente, sino en el futuro. Por eso parece paradójico. Las empresas de Musk pueden mostrar beneficios mínimos durante años o incluso operar con pérdidas, mientras su patrimonio personal sigue creciendo. Puede comprar una plataforma financieramente cuestionable, generar caos, escándalos y demandas, y aún así seguir siendo una de las figuras más influyentes de la economía global. Esto no es un error del sistema, es el sistema. Y aquí es importante fijar algo clave desde el principio. Elon Musk no se hizo rico por una sola decisión, una sola startup o un solo golpe de suerte. Construyó una estructura en la que cada movimiento refuerza a los demás. Sus negocios no existen de forma aislada, están interconectados financiera, tecnológica e informativamente. Cada nuevo proyecto aumenta no solo el beneficio potencial, sino el peso de todo lo anterior. Por eso, cuando alguien pregunta por qué Elon Musk es tan rico, la respuesta correcta no suena como una lista de empresas. La respuesta correcta es que fue de los primeros en dejar de jugar al negocio y empezar a jugar a las expectativas, no al producto, sino al valor futuro, no a la estabilidad, sino a la asimetría del riesgo, donde la pérdida está limitada y la ganancia es casi ilimitada. Eso es exactamente lo que vamos a analizar en este video, sin historias motivacionales, sin culto a la personalidad y sin respuestas simples. Veremos cómo apareció el primer dinero, por qué no lo convirtió en un multimillonario clásico, cómo funciona realmente su riqueza principal, por qué las acciones importan más que los beneficios y por qué incluso en momentos de caída su posición sigue siendo casi intocable. Esto no es una historia de éxito, es una anatomía del poder. Y si queremos entender por qué Elon Musk es tan rico, tendremos que hablar no de miles de millones, sino del mecanismo que los reproduce una y otra vez. Para entender dónde comenzó realmente el mecanismo de la riqueza de Musk, hay que descartar de inmediato el mito popular del inventor genial que construyó un imperio desde cero. Al principio no hubo tecnologías revolucionarias ni una gran estrategia para cambiar el mundo. Hubo una lógica simple y fría: obtener capital líquido lo más rápido posible y usarlo no para la estabilidad, sino para el riesgo. El primer dinero importante apareció tras la venta de Zip2 a finales de los años 90. Era una empresa bastante común para su época, dedicada a directorios en línea para periódicos. Nada revolucionario. La venta le dio a Musk decenas de millones de dólares, una cantidad que para la mayoría de las personas significaría libertad financiera de por vida. Pero lo importante no es cuánto recibió, sino lo que hizo después. No fijó el resultado, no pasó a inversiones pasivas, no se convirtió en un inversor en serie, apostó todo al siguiente paso. Ese siguiente paso fue X.com, un banco en línea creado en un momento en el que la idea misma de guardar dinero en Internet parecía absurda para muchos. Este proyecto luego se fusionó con PayPal y fue allí donde Musk se enfrentó por primera vez a una realidad clave para él. No le interesaba gestionar una empresa estable, le interesaban la escala y la velocidad. Tras la fusión, perdió el puesto de CEO, pero no perdió lo más importante:
Su participación, la venta de PayPal a eBay en 2002, le aportó a Musk alrededor de $180 millones netos, y aquí comienza el momento que la mayoría de la gente no puede explicar racionalmente. Desde el punto de vista de la seguridad financiera, era la salida perfecta: un joven multimillonario, el dinero resuelto, la posibilidad de vivir tranquilo, invertir con cautela y evitar riesgos. Pero en ese punto exacto, Musk hace lo contrario. Reinvierte casi todo ese dinero en tres áreas que en ese momento parecían casi irracionales: el espacio privado, los vehículos eléctricos y la energía. Los tres sectores eran intensivos en capital, lentos, con enormes barreras regulatorias y pocas posibilidades de beneficio rápido. Desde la lógica empresarial clásica, era una mala decisión. Desde la lógica de construir un mecanismo, era perfecta. Aquí se forma el primer principio fundamental de su riqueza. Musk usa el dinero no como herramienta de conservación, sino como forma de comprar asimetría. Entra donde la mayoría tiene miedo, porque esos mercados o fracasan por completo o crean monopolios, casi no hay punto medio, y él lo entiende perfectamente. También es importante fijar otra cosa: en ese periodo, Musk aún no es la persona más rica del mundo, ni siquiera está cerca de los primeros puestos, pero aquí se establece la lógica que guiará todas sus decisiones posteriores. No intenta multiplicar el capital de forma gradual, intenta colocarlo en una posición donde el crecimiento pueda ser exponencial, incluso si la probabilidad de fracaso es alta. Por eso, el primer dinero de Musk no es una historia de una startup exitosa, es la historia de cómo obtuvo la capacidad de jugar a largo plazo, no al beneficio inmediato, sino al control de los mercados futuros, no a la estabilidad, sino al derecho a equivocarse, y desde ese momento, su riqueza deja de ser una cuestión de dinero y se convierte en una cuestión de estructura. Es precisamente a través de Tesla que se entiende por qué las ideas clásicas sobre los negocios apenas funcionan en el caso de Elon Musk. Si se observa a Tesla como un fabricante de automóviles, su historia resulta extraña. Durante años, la empresa mostró pocos beneficios estables o ninguno, necesitó financiación externa constante y estuvo repetidamente cerca de crisis o quiebra. En la lógica tradicional del mercado, es una empresa que debería valorarse con cautela. Sin embargo, ocurrió lo contrario. La capitalización de Tesla se elevó a niveles que superaron a todos los fabricantes de automóviles tradicionales juntos. La clave es que Tesla nunca se vendió al mercado como una empresa de automóviles. Desde el principio, Musk la posicionó como una plataforma tecnológica del futuro. No coches, sino software. No hardware, sino autonomía. No las ventas de hoy, sino el control de la movilidad de mañana. Los inversores no compraban estados financieros, compraban una historia, la creencia de que Tesla ocuparía una posición central en la nueva infraestructura del transporte. Y aquí aparece el punto crucial directamente ligado a la riqueza personal de Musk. Casi no recibe un salario tradicional. Sus ingresos provienen de opciones sobre acciones vinculadas al crecimiento de la capitalización de la empresa. Eso significa que Musk no se enriquece cuando Tesla gana dinero, sino cuando el mercado cree que lo ganará en el futuro. Son cosas fundamentalmente distintas. En un caso importan los números, en el otro importa la narrativa. En la práctica, Musk se coloca en una posición en la que no le interesa optimizar costes ni maximizar beneficios a corto plazo. Le interesa expandir las expectativas al máximo. Cada promesa de conducción autónoma, cada anuncio de una nueva batería, cada declaración sobre robotaxis no es solo una noticia, es un evento que afecta directamente a la valoración de la empresa y por lo tanto a su riqueza personal. Por eso Tesla es tan criticada por analistas financieros de la vieja escuela. Miran múltiplos márgenes y volúmenes de producción y no entienden por qué el mercado está dispuesto a pagar tanto. Pero aquí el mercado no juega a la contabilidad, juega a la dominación, a la idea de que si el transporte autónomo se vuelve masivo, ganará no quien produzca más barato hoy, sino quien se convierta primero en el estándar. Para Musk, Tesla se convierte en una herramienta ideal. Combina tecnología, atención mediática y mercado bursátil en un solo sistema. Cualquier atención, positiva o negativa, aumenta su visibilidad. Cualquier escándalo o declaración polémica no destruye la fe en el futuro, sino que alimenta el debate, y el debate es combustible para la capitalización. Al final, Tesla deja de ser solo una empresa y se convierte en una palanca financiera. Permite a Musk concentrar una riqueza enorme sin fijar beneficios. Su dinero existe en forma de confianza del mercado, y eso es precisamente lo que lo hace volátil y extraordinariamente poderoso al mismo tiempo. En
En este punto es importante hacer una pausa y fijar algo con claridad. Si se observa el portafolio de Musk de manera superficial, el negocio espacial puede parecer simplemente otro proyecto caro y arriesgado, pero al mirar más profundo, se vuelve evidente que SpaceX no es la fuente principal de su dinero, sino la fuente de su peso estratégico. No se trata de cuánto gana, sino de lo difícil que es ignorarlo. Desde una perspectiva financiera, SpaceX parecía casi absurda durante mucho tiempo. Costes enormes, mínima transparencia, ausencia de mercado público y riesgos técnicos constantes. Pero es precisamente esta naturaleza cerrada la que la hace única. Musk posee una empresa que controla infraestructura crítica de acceso al espacio, y eso es un nivel de influencia completamente distinto al de fabricar coches o software. El punto clave es que SpaceX rompió el viejo modelo de la industria espacial, hizo los lanzamientos más baratos, más rápidos y más frecuentes que cualquier operador estatal o semiestatal. Como resultado, incluso los países más grandes del mundo se vieron obligados a colaborar con una empresa privada. Esto no es una relación clásica cliente-empresa, es dependencia, y esa dependencia es el verdadero valor de SpaceX para Musk. Luego aparece Starlink, un proyecto que a menudo se subestima o se considera secundario. En realidad, es uno de los elementos más poderosos de toda la estructura. El Internet satelital global no es solo un servicio comercial, es el control de un canal de comunicación donde no existen alternativas, en zonas de crisis, en conflictos militares, en regiones remotas. Esto crea una situación en la que las decisiones de una sola persona privada pueden tener consecuencias geopolíticas. Y aquí llegamos al punto fundamental. SpaceX convierte a Musk no solo en rico, sino en sistémicamente importante. Se convierte en alguien con quien gobiernos, ejércitos y organizaciones internacionales deben contar. Su posición deja de depender únicamente del mercado bursátil. Incluso si la capitalización de Tesla cae, incluso si los mercados entran en turbulencia, SpaceX sigue siendo un activo que no puede simplemente apagarse o sustituirse. Desde la perspectiva del mecanismo de riqueza, esto es crucial. Musk no diversifica ingresos, diversifica tipos de influencia. Tesla le da riqueza en papel, SpaceX le da poder estratégico real. Juntas, crean un equilibrio en el que las pérdidas financieras no implican pérdida de posición. Por eso, Musk puede permitirse cosas que otros CEOs no pueden. Puede enfrentarse a reguladores, ignorar presiones políticas, hacer declaraciones duras sin temer consecuencias inmediatas, porque dentro de su sistema existe un activo que está fuera de las fluctuaciones de corto plazo del mercado. En definitiva, SpaceX no trata de dinero inmediato, trata del control de la infraestructura del futuro, y es precisamente ese control lo que hace que la riqueza de Musk no solo sea grande, sino sostenible a largo plazo. En este punto hay que entender algo más, sin lo cual el mecanismo de Musk estaría incompleto. Ninguno de sus negocios podría funcionar como lo hace sin atención constante, pero Musk no solo usa los medios, él mismo es un medio, y eso es lo que lo diferencia radicalmente de cualquier otro gran empresario. Cuando Musk compra X, la mayoría de los analistas ven la operación como un error financiero. La plataforma es problemática, los ingresos caen, los anunciantes se van y la carga de deuda es enorme. Desde la lógica empresarial clásica, la compra parece irracional, pero una vez más, el nivel de análisis es incorrecto. Musk no compra una empresa, compra un canal de influencia. X le permite moldear directamente el espacio informativo que lo rodea a él, a sus empresas y a sus ideas, sin intermediarios, sin redacciones, sin filtros. Todos los demás CEOs dependen de periodistas, analistas, equipos de PR e informes públicos. Musk simplemente publica un mensaje, y eso basta para que los mercados reaccionen. Aquí nace la paradoja que muchos interpretan como caos. Sus publicaciones pueden hundir acciones, provocar demandas, conflictos con reguladores y oleadas de críticas, pero al mismo tiempo lo convierten en el centro de atención, y en una economía basada en expectativas, la atención es el recurso más escaso. Mientras se hable de ti, existes en la mente de inversores, consumidores y políticos. Para Musk, el riesgo no es un efecto secundario, es una herramienta. Opera deliberadamente al límite de lo aceptable porque sabe que, en su posición, un escándalo no destruye valor, sino que lo redistribuye. Algunos inversores se van, otros llegan dispuestos a jugar el mismo juego de alto riesgo. Como resultado, sus negocios se vuelven menos correctos, pero más únicos. Hay otro punto importante: Musk casi nunca intenta parecer estable o predecible. La estabilidad es una cualidad de sistemas fáciles de regular. La imprevisibilidad es una cualidad de jugadores con los que hay que negociar.
Por eso equilibra constantemente entre genialidad y toxicidad, entre visionario y figura problemática. No es un error de imagen, es posicionamiento. Desde la perspectiva de la riqueza, esto funciona de forma simple. Mientras Musk controla la narrativa, controla las expectativas. Mientras controla las expectativas, sus empresas siguen siendo objetos de fe y no solo de cálculo. Y donde hay fe, siempre hay capital. Al final, X y todo el comportamiento público de Musk no son desviaciones de su lógica empresarial, son su continuación. No invierte solo en fábricas, cohetes o baterías, invierte en atención y esa inversión amplifica directamente todo lo demás que hace. Después de los medios, la atención y la narrativa, existe una capa más sin la cual todo el sistema de Musk simplemente no funcionaría. Las habilidades. No inteligencia abstracta, no carisma, no solo visión, sino un conjunto muy concreto de capacidades operativas que le permiten lanzar, reconstruir y escalar negocios completamente distintos en industrias completamente distintas. Musk no actúa como un ejecutivo clásico que delega la complejidad y se limita a la estrategia. Se involucra directamente en el núcleo técnico de cada empresa. Aprende las limitaciones de ingeniería, los cuellos de botella de producción, las estructuras de costes y los puntos de fallo, no de forma superficial, sino con suficiente profundidad como para desafiar a los equipos y reescribir supuestos. Esto es importante porque le permite transferir habilidades de ejecución entre sectores. La mayoría de los fundadores están atrapados en una sola industria. Su éxito es contextual. La ventaja de Musk no es saberlo todo, sino saber cómo descomponer sistemas complejos, identificar puntos de palanca y empujarlos más allá de los límites convencionales. También es clave su tolerancia al fallo a nivel de sistema. No diseña empresas para evitar errores, las diseña para sobrevivir a ellos. Iteración rápida, plazos agresivos y fallos públicos no son efectos secundarios, son parte del proceso. Esto acelera el aprendizaje y comprime los ciclos de desarrollo. Desde la perspectiva de la riqueza, este conjunto de habilidades es fundamental. Significa que Musk no depende de un solo activo ganador. Incluso si un proyecto falla, conserva la capacidad de lanzar otro a gran escala. Su verdadero activo no es Tesla, SpaceX o X por separado, es su capacidad para construir sistemas que atraen capital, talento y atención más rápido de lo que otros pueden reaccionar. Cuando unimos toda esta estructura, lo esencial se vuelve claro. La riqueza de Musk parece inestable solo desde fuera, fluctúa constantemente, depende de los mercados, del sentimiento y de sus propias acciones, pero esa volatilidad no es una debilidad, es el modo de funcionamiento del sistema. Su dinero casi no existe como efectivo fijo, existe como expectativas, participaciones, opciones y posibilidades futuras. Por eso puede perder decenas de miles de millones sin perder lo más importante, su posición. Porque su valor real no está en una cuenta bancaria, sino en el control simultáneo de varios nodos clave del mundo moderno. Por un lado está Tesla, que convierte la fe del mercado en riqueza personal. Por otro, SpaceX y Starlink, que lo colocan en una dimensión estratégica. A la vez, su presencia mediática y X le permiten moldear la agenda directamente. No son activos aleatorios, son un sistema multinivel de refuerzo mutuo. Por eso su riqueza es casi imposible de derribar de un solo golpe. Una caída bursátil no destruye SpaceX, la presión política no frena la inercia tecnológica, los escándalos no eliminan la atención, la amplifican. Cada elemento compensa las debilidades de los otros. Y aquí está la conclusión más importante. La pregunta no es si Elon Musk seguirá siendo el hombre más rico del mundo según los rankings. Eso es secundario. La verdadera pregunta es si alguien más podrá construir un sistema de influencia tan complejo, arriesgado y al mismo tiempo resistente. Porque no es el dinero, sino estos sistemas, lo que realmente define quién controla el futuro.